Buenos días. Enhorabuena a todos los que han decidido dedicar una horita de su tiempo a ver un tema que es importante, que nos va a ayudar y al que además voy a intentar dar un enfoque lo menos manido posible, de competencias esenciales para salir de una crisis, de las competencias que necesitamos incluso para triunfar en los mejores escenarios. Hay mucho que es difícil encontrar algo un poco diferente. Eso es lo que yo voy a intentar hoy para vosotros. Mi nombre es Esther González, soy profesora en EAE Business School y me encantará estar conectada con todos mis alumnos, porque alumno mío es el que está conmigo un año, el que está conmigo 20 sesiones o el que está conmigo en una sesión, para contestar todas vuestras preguntas. Podéis hacer todas las preguntas que deseéis y bien al final del debate, si tenemos tiempo, o bien yo a través de mi correo electrónico os las voy a contestar encantado. Si tenemos tiempo vamos a intentar compartir todos y si no, bueno, pues tened la garantía de que vamos a seguir en contacto. No puedo evitar, lo siento, me encanta este disco, me encanta esta portada. Vimos venir esta crisis. Teníamos miles de mensajes y comunicados de las mejores autoridades más importantes a nivel mundial. Bill Gates lo dijo hace 5 años. Las guerras futuras, las guerras mundiales no iban a ser guerras de proyectiles y bombas, sino que iban a ser guerras de probablemente pandemias. O estábamos como este señor, es decir, por muchas crisis que vienen, nos pilla como este señor que está en su hamaca con su sombrilla. Esta es un poco nuestra primera reflexión de hoy. Crisis tiene en nuestra sociedad y en nuestra cultura un contexto muy negativo, ¿no? Para nosotros es algo siempre terrible, pero resulta que crisis es una palabra griega, después trasvasada y copiada por los romanos y que ha llegado tal cual hasta nosotros y que significa simplemente un momento en el que hay que tomar una decisión, un momento en que hay que dar un giro. También se usaba muchas veces cuando una enfermedad entraba en crisis, era el momento en que o el paciente se salvaba o el paciente moría. Sé que es una frase muy manida, sé que es una historia ya un poco cliché. Recordar que hemos dicho vamos a intentar hacer hoy algo que no sea cliché, que no sea un poco lo de siempre, pero es inevitable hablar, sobre todo por lo positivo que hay detrás de todo ello, de esta anécdota de John Fitzgerald Kennedy. Estaban explicándole cómo funcionaba la escritura china, que siempre busca ideogramas, símbolos que realmente reflejan las palabras y que muchos símbolos fusionan otros símbolos más básicos. Y alguien se dio cuenta de que cuando buscabas crisis en chino, estaba compuesto de dos ideogramas más básicos, que eran el de peligro y el de oportunidad. Por cierto, si tenéis amigos chinos, muy probablemente, tanto si saben mandarín como si saben cantonés, puede que os digan que eso no es del todo cierto, que no es así, porque hay muchos símbolos que se parecen. Pero el mensaje que hay detrás me parece igualmente interesante y poderoso. Me gustaría comenzar con una historia. Es una historia de un hombre que conoció al Dalai Lama hace mucho tiempo, cuando el Dalai Lama todavía estaba en el Tíbet. La historia es real, no es un cuentecito. Lo que ocurre es que no he conseguido, en este mundo de sobrecarga de información, no he conseguido recuperar el artículo original que me impresionó mucho en su momento. Este chico, un joven en aquel momento, muy aventurero, muy alocado, multimillonario, de una familia muy rica, vivía siempre un poco al límite en todos los sentidos y un día, realizando alguna de sus locuras, tuvo un accidente tan grave que quedó en silla de ruedas para siempre. Completamente destrozado, sintiéndose que era una carga para todos, se marchó al Tíbet y se metió allí a vivir, pues incluso en unas condiciones bastante precarias, ¿no? Pasaba todo el día, pues, haciendo el vago, meditando sobre su mala suerte. Un día el Dalai Lama estaba en una de las plazas y evidentemente una persona rubia, francesa, tan diferente, llamó muy poderosamente la atención del Dalai Lama, en aquel momento muy jovencito también. El Dalai Lama le dijo, ¿quién es usted? ¿Por qué está aquí? Y él le contó, pues, bueno, pues mi vida se ha venido abajo, yo era una persona muy rica y vivía muy bien, pero me tuve un accidente y quedé paralítico, mi vida se ha acabado. Y el Dalai Lama le sonrió y le dijo, pero usted, no solo su vida no se ha acabado, pero qué suerte tiene usted de que la vida le ha dado la oportunidad de reinventarse. Y estas palabras impactaron muchísimo en este joven que se dio cuenta que su vida hasta ese momento había sido pues muy vacía y nada, muy destructiva y decidió dar un giro total, se convirtió en un viajero,
ha viajado a los países más remotos de la Tierra, ha continuado haciendo deporte, incluso ha subido montañas. Esta frase del Dalai Lama ayudó a reconducir la vida de este joven francés que llevaba una vida sin mucho sentido, y espero que también nos valga un poco de hilo conductor de principio a fin de nuestra charla hoy. La necesidad de reinventarse, el no tener miedo a reinventarse y la oportunidad que supone una crisis para reinventarse. Vamos a hablar hoy de que la crisis no es la excepción, es la norma ahora y siempre. Lo que pasa que ahora, debido a la información, a la saturación de información, tenemos una sensación de que es más. También sabemos que, y vamos a hablar de qué cualidades, qué competencias tienen las personas y las organizaciones que triunfan en los momentos de crisis. Incluso durante las peores crisis sabemos que hay empresas y personas que están triunfando. ¿Por qué? Entonces, la siguiente pregunta para vosotros: ¿qué competencias personales vamos a necesitar para salir adelante en esta década y en este mundo? No es esta década, es este siglo, que es de altísima volatilidad. Y, por supuesto, ¿qué están haciendo las organizaciones de éxito para triunfar incluso en los momentos en los que otros fracasan? Y en este caso, por eso vamos a tener una presentación un poco, si queréis, bipolar. Vamos a hablar primero de personas y luego de qué están haciendo las organizaciones que triunfan. Y aquí la estrategia militar, que los militares saben mucho de trabajar en continua crisis y de tener que improvisar, nos va a ayudar mucho también para un poco como hilo que hay para llevarnos hasta el final de la historia. Si os apetece leer más sobre este tema, hay muchos libros. Como digo, las competencias es un tema muy interesante, muy completo, da para cursos muy largos. Tenemos una hora. Si queréis leer más, yo os recomiendo varios libros. Uno es El juego infinito, de Simon Sinek, aquí a mi derecha. Simon Sinek es un autor muy conocido, muy poderoso en redes sociales, muy interesante. El libro más famoso de él, bestseller, fue Empieza por el porqué, que vale tanto para estrategia empresarial como para estrategia de marketing, estrategia de personas. Su último libro es precisamente El juego infinito, que parte de una premisa muy interesante. Pensamos que estamos jugando un juego que se acaba, y en realidad estamos jugando un juego en nuestras vidas y en nuestra economía y en nuestro mundo que no se acaba nunca. John Maxwell es un clásico, y cuando habla de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, no olvidemos que cuando hablamos de liderazgo hablamos de muchas competencias diferentes. ¿Qué es ser líder? Líder son otras muchas competencias más básicas, como saber comunicar bien, como saber convencer, como tener escucha activa, ser empático, ser carismático, saber transmitir, ponerse en el lugar de otros, predicar con el ejemplo. Y es por eso que este libro, aunque es de liderazgo, no es la obsesión de hoy hablar solo de liderazgo. La realidad es que es un libro que os puede ayudar mucho y que puede ser interesante para vosotros a nivel desarrollar ideas que pueden ser muy útiles para seguir desarrollando vuestras competencias profesionales, ¿vale? Me preguntan algunos alumnos qué ha pasado, porque es bueno que esta conferencia sea precisamente sobre las crisis. Pero es verdad que hemos tenido un pequeño corte al principio y por eso estamos repitiendo. Otro libro que también me ha resultado interesantísimo, precisamente recomendado por Simon Sinek, y que nos va a ayudar mucho a lo largo de esta sesión, es un libro de un general norteamericano, ahora consultor. Recordar que el ejército tiene mucho que contarnos y que es un libro no traducido todavía al español, pero muy interesante de leer, que es Equipo de equipos, cómo Estados Unidos consiguió vencer a Al-Qaeda. Pero también aquí vienen claves. Recordar que muchas claves militares nos van a valer para el mundo empresarial perfectamente. Tenemos que tener claro que vivimos en un mundo de crisis continua. Hemos aprendido muchas nuevas palabras en los últimos 2 meses: ventilador, confinamiento, distancia social, aplanar la curva, cuarentena, pandemia. Y la sensación es que es algo muy grave, inusitado e inusual. Una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es que la crisis no es la excepción, es la norma, y gracias a la rapidez y a la complejidad en que vivimos, es continuo. Es decir, ahora mismo estamos todos mirando en la misma dirección, que es la dirección de la COVID-19, pero tenemos muy cerca una crisis energética,
tenemos el terrorismo internacional, tenemos las crisis de los refugiados, tenemos las crisis del medio ambiente. Vivimos rodeados continuamente de crisis. Podemos dejarnos ir, como este francés, este millonario francés, antes de darse cuenta de que realmente estaba en su mano reinventarse durante la crisis. Podemos dejarnos ir o podemos reinventarnos. Un concepto que hemos tocado muchas veces, si tengo alumnos míos, este concepto ya lo han visto, pero que es importante recordar que es unas siglas que definen perfectamente el siglo XXI, que por cierto son unas siglas que vienen del mundo del ejército y de lo militar. Son siglas que valen para definir un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Estamos en un mundo que es todo esto y más. ¿Queréis algunos ejemplos? Está claro que lo único que permanece es el cambio continuo y que una de las cosas en que todos los expertos coinciden es que el siglo XXI es el siglo más imprevisible. Un dato, ¿qué ha cambiado? Fijaros en estas dos imágenes, una es del Damasco del siglo XIX, otra es la foto de un vendedor de fruta tunecino. No todo el mundo lo recordaréis, pero lo que le ocurrió a este señor ha cambiado muchas cosas en el mundo árabe. En el siglo XIX, un abuelito se enfadó mucho con el gobierno de Damasco, se fue a una de las plazas de Damasco y empezó a protestar por las injusticias, querían sacar nuevas leyes educativas, él no estaba de acuerdo y bueno, la gente, que era una plaza muy concurrida, mucha gente estuvo con él, se enfadó o no, o le apoyó o no. Aquello no tuvo la más mínima relevancia. Sin embargo, Mohamed Bouazizi era un vendedor ambulante de fruta tunecino que en el 2011 se encontró con que la policía requisó toda su fruta. La fruta eran todos sus ahorros, era lo único que él tenía para dar de comer a su familia. Era un hombre que había luchado toda su vida al límite de la precariedad para poder sacar su familia adelante y ganar un mínimo dinero. Cuando reclamó diciendo lo habéis hecho de una forma completamente injusta, le ridiculizaron, fue a protestar a las autoridades que le volvieron a ridiculizar, momento en que él dijo yo ya no puedo más. Y en público estaban varios familiares suyos que lo filmaron, se inmoló, se quemó vivo. Inmediatamente lo que este hombre hizo en un momento de desesperación, vivimos en un país asqueroso, sin democracia, con corrupción, se convirtió en algo viral, las redes sociales lo difundieron. Lo que este humilde vendedor de fruta tunecino disparó fue la primavera árabe, que consiguió derrocar a líderes de tono más bien autoritario en Egipto, que provocó la caída al final de Gaddafi y que convulsionó todo el mundo árabe en un hambre de democracia. Es decir, gracias a las tecnologías de información, un hombre poco importante, poco relevante, cambió toda una configuración política y en su entorno. ¿Esto a qué nos lleva? Estamos en un mundo donde las marcas que eran muy poderosas ahora, hace 10 años no existían. Vemos que están por colores. Predomina la tecnología, que es el rosa, el gran consumo retrocede de forma notoria, todo lo que no sea tecnologías. ¿Esta seguirá siendo la foto dentro de 10 años? Probablemente no. Muchos de los grandes actores en este tablero, las compañías más poderosas, hace 10, menos de 20 años no existían. IBM, gran coloso, es ahora una burbujita todavía tecnológica, pero mucho más pequeñita. Facebook ha llegado a valer 150.000 euros. Ahora está en 80.000 por todas las crisis que ha tenido. Esto cambia continuamente. Lo que está claro es que si se hace un estudio, la revista Fortune, que publica todos los años la lista de las 500 empresas más poderosas, si vemos la lista, por ejemplo, que publicó en el año 1960 y la comparamos con la del 2020, no se parecen nada. Menos de 50 de las empresas que estaban en eso, de las 50 más poderosas del mundo en los años 60, siguen actualmente todavía en esa lista. Y muchas de las empresas que han entrado son muy jovencitas. Warren Buffett, a veces polémico, pero un gran empresario, muy prestigioso, muy exitoso y un gran inversor, lo dice claramente. El ciclo de vida de las empresas está en caída libre. La mayoría de las empresas que en los años 60 o 70 estaban en la lista de las 500 mejores empresas del mundo, necesitaron décadas para alcanzar ese valor. Uber lo ha conseguido en 3 años.
Si vemos aquí simplemente el ciclo de vida de las empresas, comparamos el año 60 con el año 2025, la proyección al 2025, una empresa sólida en los años 60, una empresa valiosa, llevaba una media de 60 años en el mercado. Para el 2025 la tendencia es que llevará menos de 15 años. La vida media de una empresa, los colosos nacen, triunfan y se derrumban a velocidades de vértigo. Yo creo que, hablando de la complejidad, esta es una foto del sistema de externalización de fabricación de Boeing. Boeing, como muchas organizaciones, una de las palabras claves en esta década también es externalizarlo todo, variabilizar costes. Fabrica sus motores en Reino Unido y en Estados Unidos. Lo que es el ensamblaje con las alas se hace en Canadá. La cola, el timón se hace en Estados Unidos, el sistema de aterrizaje se hace en Francia y así una infinita cadena de proveedores que ha significado una complejidad enorme. ¿Esto qué significa efectos prácticos para nosotros? Habéis oído hablar muchas veces de una forma probablemente incorrecta del efecto mariposa. El efecto mariposa fue descrito por un meteorólogo, Edward Norton Lawrence. La foto que tenéis detrás es una foto del tsunami en Japón. El ensayo de este meteorólogo, que era, ¿puede el vuelo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Pues la respuesta es que sí, es decir, hechos aparentemente completamente alejados de nosotros pueden tener un impacto demoledor en nuestra vida y en nuestro negocio. Cuando el COVID-19, en esta época de la información, reventó en China, ya quedó claro que era algo muy grave. ¿Cuántos de nosotros dijimos, uy, esto va a ser muy grave para Europa? Seamos serios, seamos rigurosos. Ningún gobierno se tomó en serio, bueno, lo que ha ocurrido en China es porque es en China, esto no va a llegar a nosotros. La realidad es que cualquier cosa, por muy alejada de nosotros que esté, va a acabar y puede tener un impacto. El primer mensaje es que hay que estar muy atento a toda la información, porque cosas que podemos decir, esto está ocurriendo en el otro lado del mundo, no tiene nada que ver conmigo, va a impactar. Pongo el ejemplo del tsunami en Japón, porque veis ahí que una de las consecuencias que tuvo es que el tsunami en Japón impactó de una forma muy dura en la fabricación de coches en Alemania. ¿Por qué? Pues porque muchos de los componentes de los coches estaban externalizados y se realizaban en Japón. Al quedar toda la economía japonesa en precario por el tsunami, toda la economía de todos los fabricantes alemanes sufrieron. Es decir, algo ¿qué tiene que ver el tsunami en Japón conmigo? Probablemente mucho. Estamos hiperconectados. El primer mensaje para vosotros hoy es que el trabajo en la misma empresa va a ser cada vez más improbable. Eso que vivieron nuestros abuelos, alguien que entraba en una empresa como aprendiz, se jubilaba después con 65 años en la misma empresa, recibía su homenaje, reloj de oro, eso es imposible. Por muy buenos que seáis, por muy buena que sea vuestra organización, no va a durar siempre. Es decir, cualquier cambio, por pequeño que sea, puede tener un impacto inmenso en vuestra vida y en vuestro negocio. Van a surgir conceptos, no voy a entrar en inmenso detalle sobre el concepto de nomads, es decir, los nómadas del conocimiento, como veis es una fusión de dos palabras, pero este concepto nos va a ayudar a articular unos mensajes claves sobre las competencias. O lo que se ha dado a llamar la economía gig. Gig en inglés es simplemente una actuación corta. Es decir, cada vez más ese trabajo para toda la vida desaparece, lo que aparece es la posibilidad de trabajar en diferentes proyectos como autónomo o por un cierto tiempo limitado o por un tiempo largo, pero probablemente en diferentes proyectos. Tenemos que aprender a trabajar y triunfar en ese entorno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo para un poco llamar vuestra atención, activar conciencias, algunas personas que han conseguido triunfar con sus compañías en este escenario, que lleva más de una década ya. Zuckerberg, que el fundador y creador de Facebook, era una persona, un estudiante muy gris, sin gran carisma personal, sin grandes contactos ni conexiones, no era una persona poderosa, ni conexiones familiares ni profesionales de relevancia, no terminó, no tenía una titulación universitaria, no terminó la carrera, abandonó y fue capaz de crear una empresa que en 4 años llegó a alcanzar, ahora no, pero un valor en bolsa de 158.000 millones de dólares. ¿Cómo lo consiguió?
Pero tenemos muchos casos a nuestro alrededor, no me voy a extender excesivamente. Os presento a Reed Hastings, al que muchos conocéis. Es abogado, es matemático, por cierto, es ingeniero de sistemas también, fue marine. Él comenta, y esto es importante, que aprendió mucho sobre la necesidad de ser muy versátil, de ser muy ágil en los cuerpos de pacificación de Estados Unidos. Él estaba en una empresa de sistemas ya a la vuelta de su periodo en el ejército, y en aquella época el rey del mambo a la hora de alquilar películas era Blockbuster. ¿Alguien recuerda dónde está Blockbuster ahora? Ha desaparecido. Él se enfadó mucho porque había había extraviado por casa el DVD, y cuando fue a devolverlo a Blockbuster le cobraron por Apolo 13 $40. Se enfureció. Por cierto, que él comentó que en ese momento se acordó de su mujer, que iba a un gimnasio donde por una tarifa plana iba todas las veces que quería, y dijo, un momento, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué Netflix consiguió triunfar? Por cierto, Netflix en estos momentos de confinamiento está triunfando. Leí ayer que su valor actual es 180.000 millones. Ahí queda eso. Es decir, una empresa que comenzó simplemente mandando vídeos a sus clientes a una tarifa plana. Blockbuster, ¿por qué Blockbuster? ¿Por qué todas las grandísimas productoras con unos contenidos de altísima calidad no fueron capaces de crear esto? Porque no vieron, no se adaptaron, no fueron flexibles, su modelo de negocio era otro. Blockbuster, el negocio real era precisamente los cargos por devoluciones retrasadas que se producían. ¿Dónde está hoy Blockbuster? Blockbuster no fue capaz de evolucionar. Cuando quiso hacerlo, Netflix tenía todo el know-how, había evolucionado rapidísimamente y se había hecho con todo el mercado. El mensaje es, en esta época de pandemia, algunas personas van a salir reforzadas. ¿Tú quieres ser una de ellas? ¿Y qué vas a hacer para ello? Tenemos claro que no solo organizaciones, también muchas personas han conseguido triunfar en momentos de crisis mundiales o crisis personales. Tenemos ahí a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, a Bill Gates, que sufrió varias crisis profesionales y personales importantísimas y que siempre salió adelante. Cuando le despidieron de Apple, dijo, bueno, pues me interesa y porque me gusta y me hace ilusión la animación por ordenador. Y creó una pequeñita compañía que hacía animación por ordenador y que hizo una película que se llamaba Toy Story. Y desde ahí en adelante ahora resulta que tenemos una compañía que se llama Pixar, que ya no tenemos ni siquiera un Walt Disney, tenemos Walt Disney Pixar, porque da un poco de miedo y porque por tradición no debería ser Pixar Walt Disney, pero que realmente es más poderosa ya, tiene más influencia dentro que Walt Disney. Tenemos a Edison. Edison tuvo serias dificultades hasta que consiguió sacar la lámpara, primero la lámpara incandescente y luego ir iluminando en una salvaje competición con sus más directos competidores para iluminar progresivamente Estados Unidos y el mundo. Y él decía, pero si es que trabajar y tener éxito supone tener 10.000 crisis. Dice, yo no me sentiría satisfecho si en un proyecto no ha habido 10.000 crisis antes de terminarlo. En este contexto, ¿qué competencias profesionales, qué competencias personales son las más valoradas para triunfar en la crisis? La verdad es que yo justo antes de iniciar esta sesión me gusta mucho explorar qué se está conteniendo en las redes. ¿Alguien cree que van a ser estas? Os voy a confesar que medios muy serios como el Financial Times, como Forbes, gente que en realidad se toma las cosas en serio, sacaron artículos que hablaban de en este desastre lo que hay que aprender es a cazar, a construir cabañas, a ser agricultor. Es decir, más que una crisis, yo tenía una sensación de apocalipsis. No sé si os fijasteis, pero los días alrededor de cuando reventó completamente todo lo del COVID, en todas las redes sociales había muchísima información sobre esta serie. Una serie donde una plaga ha dejado a la humanidad reducida a su mínima expresión y donde los muertos no mueren, sino que se convierten en peligrosísimos zombies que atacan y se quieren alimentar de los vivos. Estábamos en un contexto, las primeras impresiones, incluso de fuentes muy serias, es que lo que había que volver era cosas muy primarias, cosas muy manuales. No, tranquilos, no tenemos que saber usar la katana ni la ballesta. Algunas ideas. Raquel Roca, una autora española, sacó un libro que es un clásico ya, a pesar de que es muy reciente, en el que se fusionan dos palabras en su título. Ser un know, es decir, saber, y un mat, ser un nómada del conocimiento. Teniendo en cuenta que el trabajo para la vida va a ser una excepción,
Hay que estar preparados siempre y estar dispuesto a moverse rápidamente. Un nómada en un sentido de yo tengo que estar siempre garantizando que tengo mucho conocimiento y tengo que ser capaz de hacer un buen uso de él allí donde crea que pueda ser más rentable y más necesario. ¿Qué es un trabajador nómada? Muchas veces me encuentro personas que me dicen, no, es la gente joven, son los millennials. No, un nómada es una persona que tiene conocimiento y quiere ponerlo a disposición allí donde sea necesario. No son personas de un grupo de edad determinada, pero ¿qué es un nómada? Es alguien que es atrevido, no tiene miedo a equivocarse, porque si analizamos todas las personas que han triunfado en medio de las crisis, son personas que no han tenido miedo a fracasar, no han tenido miedo a emprender. Emprender es fracasar, es perder el miedo a salir de la zona de confort. Suelen tener una marca personal, una imagen muy bien definida, gestionan muy bien su imagen profesional. Estas redes sociales, tal vez, pero no es solo redes sociales. Es decir, son personas que son coherentes, tienen una imagen profesional muy coherente. Por cierto, algo muy importante, son gente que son autodidacta, gente en continua evolución, son muy curiosos. Recordar que un dato esencial, todas las personas que triunfan son muy curiosas. A Reed Hastings, se le ocurrió montar Netflix y crear Netflix cuando empezó a pensar, dices, pero tiene que haber una forma mejor. No hemos hablado de Jeff Bezos, pero él también se dio cuenta de que era muy fácil vender libros online. Resulta que con su modelo era muy fácil para muchas grandes librerías haber hecho lo mismo y mejor que él, que Amazon, pero sin embargo él dio un paso al frente y dijo, yo creo que esto puede ser interesante y se puede hacer. Era muy curioso. Es decir, muchas veces nuestras posibilidades de encontrar trabajo pueden ser en cosas absolutamente no pensadas, muy poco trabajadas. Es muy importante explorar, ser curioso, aprender no solo de lo que es nuestra formación clave. Hemos estudiado marketing, pues vamos a aprender más cosas de marketing. Pero quién sabe, a lo mejor el mundo del cómic o el mundo del diseño o el mundo de los recursos humanos puede traer ideas que pueden ser tu pan y tu mantequilla, que dicen los americanos, tu medio de vida en el futuro. Un trabajador nómada no se siente incómodo resolviendo problemas complejos. Estamos en un mundo muy complejo. Son personas que tienen lo que se llama buena visión helicóptero, es decir, son capaces de ver el bosque y no solo los árboles. Por cierto, y este es un dato muy importante que vamos a insistir mucho después, son tremendamente conscientes de la importancia de que la información se comparta libremente. Pensemos en todas las personas y organizaciones de éxito. Las personas de éxito comunican de una forma muy sincera, muy transparente. Esto se identifica muy rápidamente. Somos muy sensibles a quién es sincero y quién no. Lo vemos todos los días en política, lo vemos en redes sociales, pero también las organizaciones que triunfan y que atraen, que son atractivas, han hecho un esfuerzo enorme para garantizar que la información se comparte. Por cierto, son gentes que crean redes, que están conectados con otras personas, con otras organizaciones, proyectos e ideas que son importantes para ellos o que les pueden interesar o sobre lo que son curiosos. ¿Es tu red monocromática? ¿Eres una persona de finanzas y tus redes son personas de finanzas? Tienes que hacer un esfuerzo por hacer que tu red sea lo más variada posible. Por la misma razón, y esto tiene que ver con el punto anterior, los nómadas no quieren ser encasillados. Suelen tener y buscar conocimientos profundos sobre campos y disciplinas completamente diferentes. Hago constar que actualmente el director general de Nissan es una persona que viene del mundo de la teología. Cuando dijeron, ¿qué puede aportar un teólogo al mundo de los negocios? La respuesta fue, hacer preguntas divinas. Es decir, muchas veces los perfiles más inusuales pueden ser los perfiles que marquen una diferencia entre el éxito y el fracaso e inclinen la balanza a favor del éxito en el mundo empresarial. Mis primeras reflexiones para vosotros. Odio la palabra consejos, creo que es más bien una parada para la reflexión. Ser un nómada implica ser adaptable y perder completamente el miedo al cambio, porque el cambio es la clave. Piensa en tu pasado profesional y piensa en las cosas que te apasionan realmente, que has hecho muy bien en el pasado, que además disfrutas, que te gustan. Plantéate si es posible encontrar trabajos que te permitan vivir de esos conocimientos, aunque solo sea parcialmente.
y esto enlaza también con algo que el señor Warren Buffett, al que no le va muy mal, o sea, le va muy bien en la vida, y ha dicho siempre, es una persona con una gran visión estratégica, una gran visión inversora, un gran hombre de negocios. Procura no depender de una sola fuente de ingresos. ¿Hay alguna posibilidad de que tus conocimientos, cosas que sepas hacer, te permitan vivir a caballo de dos mundos? Porque una cosa que también comenta Warren Buffett, o Buffett, perdonad, se puede decir de las dos maneras, procura tener siempre un plan B. O sea, por muy poderosa que sea tu empresa, por muy bien orientada que sea tu carrera, siempre tiene que haber un plan B. Siempre que tienes que estar preparado para otra vía de escape. Eso se sabe también muy bien en el mundo militar. Si estás en una situación compleja, tienes que tener buscar más de una ruta de escape. ¿De acuerdo? Y una vez que hablamos de competencias profesionales, vamos a hacer un foco muy importante en lo que el arte de la guerra y la guerra puede enseñar al mundo de la empresa y a las personas a la hora de superar la crisis. No necesito decir, lo tenéis ahí, que el libro más leído sobre estrategia empresarial en el momento actual es El arte de la guerra, un libro escrito por un militar, un general chino del siglo XV, donde resulta que ideas que valen para ganar en la guerra, ideas muy sencillas pero muy claras, son ideas que pueden valer perfectamente para el éxito en los negocios. Los políticos, no sé si os habéis fijado, se está incluso comentando mucho y haciendo artículos sobre ello, están estos días usando mucho un lenguaje muy militar. Donald Trump, vamos a ganar esta guerra. Pedro Sánchez, no podemos de poner las armas ahora. Es el lenguaje del ejército. ¿Por qué? Y este es el momento de hablar de Stanley McChrystal. Por cierto, Stanley McChrystal lo tenéis ahí en una foto. Actualmente es consultor, ha sido general de 4 estrellas y ha sido uno de los artífices del éxito contra Al-Qaeda en el Oriente Próximo. ¿Cómo lo han hecho? Él estuvo tanto en Irak como en Afganistán y actualmente es consultor. Aprovecho para decir que he podido confirmar ayer que una película sobre esta historia, la que os voy a contar ahora, se está haciendo ya. El protagonista no se parece mucho al señor McChrystal, va a ser Brad Pitt. El caso es que este señor McChrystal comienza diciendo algo muy interesante y es una primera reflexión. No importa cómo de bueno seas individualmente. ¿Quieres sobrevivir en una guerra? Tienes que ser un trabajador de equipo. Como yo soy una persona muy cinéfila, si están aquí algunos de mis alumnos o veis posteriormente esta charla, sabéis que me encanta el cine. Me he permitido tomar un pantallazo de Netflix, perdóname. ¿No os habéis fijado que cuando se gana el Oscar a la mejor película, siempre hay más Oscars? El mejor actor suele ser también el que suele ir con la mejor película o el mejor director, es muy frecuente. Hay una probabilidad muy alta. Es decir, no importa lo bueno que seas, tienes que ser parte de un equipo realmente para triunfar. Lo que McChrystal le sorprendió muchísimo cuando llegó a a Irak, en Afganistán, estuvo después, es que, y es una frase que me impactó muchísimo precisamente en este momento que estamos hablando de la COVID-19. Dice, yo sentí que no éramos un ejército luchando contra otro ejército, no había otro ejército. Éramos como un organismo intentando no ser infectado por un virus agresivo. Un virus atacaba, cuando pensabas que lo importante era lavarse las manos, atacaba por los ojos, atacaba cuando pensabas que ya habías salvado tus pulmones, te atacaba el riñón. Es decir, él se dio cuenta de que, y él como buen militar, que todas las reglas de estrategia militar, toda la historia militar, no valía en el nuevo contexto bélico del siglo XXI. Y no valía desde luego en Irak. Estábamos interconectados, una velocidad de transmisión de datos inmensa, pero aún así era imposible predecir con antelación suficiente cómo Al-Qaeda iba a atacar. Por cierto, una frase del señor McChrystal, Big Data no vale para esto. Big Data se ha demostrado muy útil. Big Data no nos ayudó a descubrir que llegaba una pandemia. Big Data es muy bueno para explicar lo que ya está ocurriendo, pero no es tan bueno para explicar, para predecir, para proyectar, para darnos tendencias que nos puedan ayudar a tomar decisiones en el futuro. Él se dio cuenta de que era fundamental, ya no era importante ser eficiente, ya la palabra clave no era ser eficiente. Se trataba de ser ágil y ser muy rápido y muy adaptable.
Por supuesto, en un contexto donde, de guerra, donde se daban golpes, pero también se recibían de forma inesperada tanto golpe, surge el concepto, y él insiste mucho en el concepto de resistencia, de aguante, más que de resistencia, de resiliencia. Sabemos que resiliencia es un concepto que viene de la ingeniería y que habla de la capacidad que tiene un aparato o un material para recuperar su estado original y seguir funcionando después de un impacto tremendo. Es decir, y él dice, ¿de qué forma podemos ser ágiles, adaptables? Realmente la unidad más eficiente para triunfar en este mundo cada vez más complejo es el equipo. Pero ¿qué situación se encontró él? El Taylorismo, que es la organización científica del trabajo, fijaros que detrás hay una imagen de Charlotte en tiempos modernos, esta película refleja perfectamente el Taylorismo, todo está medido, el jefe manda, los obreros son gente que no tiene que pensar, fácilmente reemplazable, fácilmente sustituible, que tiene que hacer las cosas tal y como se le dicen, y eso ha llevado a algo que funcionó bien en el siglo XX, la obsesión de los líderes por la eficacia, obediencia a la cadena de mando, disciplina, ser capaz de hacer más con menos, conseguir los resultados en tiempo récord. Eso era ser eficaz. Pero resulta que ser eficaz, obedecer órdenes, incapacita para responder rápidamente a lo inesperado. Es decir, ahora es mucho más importante saber delegar, saber empoderar a los equipos. Es decir, estamos en empresas tradicionales, todavía el taylorismo es muy poderoso, donde no se empodera ni se permite al empleado tomar decisiones y tomar riesgos. Y esto resulta que se demuestra imprescindible en el contexto actual. Hay que escuchar, la comunicación no puede ser solo de arriba abajo, sino también de abajo arriba. Hay que escuchar a los colaboradores muchas veces y respetar sus iniciativas, que pueden ser la clave para resolver problemas muy complejos. Es decir, lo que nos dice McChrystal en su libro es compartir la información es fundamental. Incrementa la confianza y, por supuesto, la implicación del equipo. Es lo que él llama la conciencia compartida. Al final, el líder tiene que ser capaz de transmitir confianza a su equipo. ¿Él qué situación se encontró cuando llegó a Irak? Bueno, pues él comienza contando de una forma muy traumática una experiencia personal que tuvo como un operativo extraordinariamente bien armado, con una tecnología espectacular, con unos sistemas de información poderosísimos, pues asistió impotente a un atentado suicida en Irak, donde murieron muchísimos civiles. La estrategia de al-Zarqawi y de toda la cúpula de Al-Qaeda era generar una guerra civil bombardeando sistemáticamente y atentando contra las dos facciones religiosas dentro del país. Y si os fijáis bien en esta foto, tenemos arriba fusionado Al-Qaeda o militares del Daesh y abajo el ejército americano. Creo que las diferencias son obvias. Y sin embargo, algo que obsesionaba a McChrystal, ¿cómo puede ser que un ejército mal preparado, mal pertrechado, que todavía tiene sistemas de comunicación del siglo XIX, informantes que van de casa en casa, movimiento de papeles y correos en papel para evitar ser interceptados, cómo golpeaba una y otra vez, demostraba una capacidad de regeneración brutal, mientras que un ejército tremendamente bien entrenado, eficiente, con todos los medios a su alcance, no conseguía dar un golpe definitivo a la organización terrorista. ¿Qué era lo que estaba fallando? Y él se dio cuenta, había un dios de la mitología clásica que era Proteo, que era un dios que podía cambiar de forma. Se habla de que cuando el rey Melenao, el marido de Helena, por cierto, finalizó la guerra de Troya y volvió a Esparta, se encontraron con este dios que cambiaba cualquier forma que quisiera. Podía ser un río, podía ser una hoja, podía ser un animal, podía ser una persona. Consiguieron vencerle y neutralizarle gracias al inmenso equipo y la inmensa confianza que el equipo que tenía el rey Melenao tenía sobre y el apoyo mutuo que tenían y la confianza que tenían unos en otros. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que McChrystal se dio cuenta de que mientras el ejército norteamericano seguía organizado muy jerárquicamente, una cadena de mando muy tradicional, hay que el sargento escucha al capitán, el capitán escucha al teniente coronel, el coronel, y hay una cadena de mando muy estructurada que es eficiente probablemente en la guerra del siglo XX, en conflictos bélicos muy complejos. La realidad es que Al-Qaeda estaba mucho más cerca de una red, simplemente.
Si alguien caía era reemplazado inmediatamente. Una de sus frustraciones en la época en que estaban en Irak y se estaban manejando, si recordáis, esas cartas de naipe donde se buscaba a todos los terroristas, dice, nosotros conseguimos eliminar al número 3 de Al-Qaeda 4 o 5 veces y ya volvía a aparecer un número 3 de Al-Qaeda. Es decir, no había forma de acabar con ellos, se regeneraban inmediatamente. Es decir, que lo que planteó McChrystal, es decir, lo que se llegó a hacer en Afganistán y en Irak, sobre todo en Irak, era lo que se llamaba algo intermedio, un comando, había lo que se llamaban task forces, que incluían las tropas sobre el terreno, los sistemas de inteligencia, los sistemas de información, pero todos tenían una única cadena de mando. ¿Qué hacía? Que esto hacía que no eran suficientemente eficientes. El propio McChrystal cuenta que él llegó a encontrarse en el departamento donde estaban todos esos sistemas y los equipos de espionaje y de inteligencia. Ellos encontró una avalancha, había allí unas pilas de papeles a las que nadie prestaba la más mínima atención. Y McChrystal preguntó, ¿pero eso qué es? Dicen, bueno, pues son papeles que han ido trayendo las diferentes unidades de combate que estaban combatiendo y que han incautado y que han conseguido tomar de Al-Qaeda. Dice, ¿pero qué hacen ustedes? Gritó McChrystal, que no están analizando esa información. ¿Son ustedes conscientes de que hay información candente que necesitamos conocer rapidísimamente y que no está actualizada ya? Y que además es una información que ayer valía, probablemente ya hoy no. Es decir, todo el esfuerzo de las tropas en el terreno no había servido de nada porque los servicios de inteligencia estaban mirando en otra dirección. Él pone el ejemplo McChrystal de 2 accidentes aéreos con 2 resultados completamente diferentes. En 1978, un vuelo de United se estrelló sobre las afueras de Portland. La razón, era un avión, el avión estaba perfectamente, a la hora de aterrizar había tenido un pequeño problemita, pero nada, simplemente un piloto que no se encendía, pero el capitán asumió todo el control, se dedicó a dar órdenes a todos, usted haga esto, pero yo soy el responsable de todo. Y al final, en este protocolo, que era muy difícil de seguir para una sola persona, trabajando sola, y que no hizo equipo, al final se quedaron sin combustible y se precipitaron sobre las afueras de Portland. Comparemos esto con este caso, el caso United 1549, US Airways, perdón, que ocurrió en el 2009, del que hay una película con Tom Hanks, Sully, y en el que tuvieron que aterrizar de emergencia una tripulación de 3 tripulantes de cabina, comandante y capitán, tripulando, tuvieron que aterrizar de emergencia en el Hudson porque unos gansos rompieron los motores y no tuvieron capacidad es decir, no había capacidad material de de regresar sin destruir medio Nueva York, de regresar al aeropuerto, y tomaron la decisión de aterrizar sobre el Hudson, cosa que consiguieron. Ni una sola persona de ese vuelo falleció. ¿Cuál fue la razón? Fue un verdadero trabajo en equipo. Cada uno confiaba en los otros, era un equipo que todos se conocían mucho, nadie tuvo que decir, yo doy las órdenes, tú obedeces. Cada uno se puso en su lugar e hizo lo que había que hacer. Y gracias a eso, en este accidente tan espectacular, absolutamente todo el mundo, todos y cada uno de los pasajeros se salvaron. Un ejemplo muy interesante, Nelson en la batalla del Trafalgar, y siento mucho, no soy la gran experta en estrategia naval, pero es fascinante cómo Nelson, con muchos menos barcos, con algunos barcos menos, consiguió ganar una batalla siguiendo una estrategia muy rompedora. O sea, normalmente en la estrategia naval, a la derecha tenéis en la zona que es como un paréntesis cerrándose, Malva, las escuadras franco-españolas. Lo normal era que las batallas navales, los dos enemigos se pusieran frente a frente y se fueran cañoneando hasta que una de las dos partes se derrumbara con respecto a la otra. Evidentemente había un mando único que por un complicado sistema de banderas tenía que dar órdenes a toda la línea de barcos. ¿Qué hizo Nelson? Algo que descolocó completamente a una flota mucho más grande y mejor preparada en teoría. Él atacó transversalmente, es decir, hizo simplemente 2 columnas y evidentemente en esas 2 columnas la única instrucción previa que hubo es
hay que romper la flota franco-española, ¿de acuerdo? No tenemos que, cada oficial es libre y soberano para comandar su barco y hacer lo que tenga que hacer. No estuvieron sujetos a un mando único. ¿Qué ocurrió? Que cuando la escuadra de Nelson rompió las líneas la escuadra franco-española, ya no hubo forma de comunicarse entre los barcos porque solo había un único general, un único almirante dando órdenes. Significado, bueno, pues ni un solo barco inglés se perdió ese día, aunque es verdad que su almirante Nelson murió en esa batalla, ni un solo barco se perdió. La flota mucho más grande, en teoría mucho más sólida, mejor preparada, pero con un mando único, franco-española, había perdido 19 barcos. Fue una debacle. ¿Cuáles fueron las claves de este éxito? Un empoderamiento absoluto de cada oficial, tienes autonomía para tomar las decisiones que quieras y todos disponían de la información previa y completa para poder tomar las decisiones sobre la marcha que consideraran. Es decir, era lo que se llamaba el estilo Nelson. Él conocía muy bien a todos sus oficiales y todos gozaban de su confianza. Él sabía que van a hacer lo más correcto. No dio ninguna instrucción específica ni perdió el tiempo de dar instrucciones concretas a todos los barcos porque en esa configuración de batalla eso era imposible. Recordar estas palabras. Esta es una foto de la línea Maginot diseñada por los franceses en los años 30 para prevenir la posible invasión futura alemana. No sirvió absolutamente de nada. Era una obra de ingeniería colosal, con verdaderas fortalezas bajo tierra, construida en los años 30. Los alemanes entraron por Bélgica y se lo saltaron por encima. Es decir, lo que vale para el pasado no nos vale para el futuro. Y es por eso que McChrystal piensa que el buen líder ya no es un jugador de ajedrez que decide y mueve todas sus piezas, sino que debe ser más bien un jardinero que genera un ecosistema donde todo el mundo contribuye, donde hay una conciencia compartida y una responsabilidad compartida. ¿Cómo se materializó todo esto? No olvidemos, y esto también nos lo dice McChrystal, y este es un libro precioso que seguro que muchos ya habéis leído, y si no habéis leído, os lo recomiendo. El hombre, ¿cómo llegó a ser el animal más fuerte, más influyente y más poderoso sobre la Tierra? ¿Cómo consiguió triunfar sobre especies que eran mucho más fuertes, más veloces, muchísimo más grandes, incluso mucho más agresivas? Bueno, pues porque fue capaz de crear grupos de trabajo mucho más allá de su manada. Es decir, creó redes de colaboración inmensas en las que dos seres humanos que no venían de las mismas tribus, si descubrían que tenían un objetivo común, colaboraban. Y esa es la clave del éxito del hombre. Y el hombre, que no era ni el animal más fuerte, ni el más rápido, ni el más temible, se convirtió en la cúpula de la cadena de poder dentro de la naturaleza. McChrystal habla de un sistema de equipos. ¿Cómo reformuló su forma de trabajar? Descubrió que todos estaban trabajando en silos. Una cosa eran las operaciones sobre el terreno, otros los servicios de información, los servicios de inteligencia. Lo que decidió es todo el mundo tiene que saber todo. Es decir, estableció un sistema de comunicación compartida tremendamente transparente. Toda la información estaba a disposición de todos en los centros de operaciones común. Adicionalmente, había una reunión virtual todos los días, máximo una hora, y en esto podríamos hablar de que una competencia que a lo mejor es importante desarrollar es gestión de reuniones. La reunión nunca podía pasar de una hora, era muy importante ser muy específico e ir muy al grano. Los 15 primeros minutos se comentaban las últimas novedades, lo último que se sabía, lo último que había ocurrido, y a continuación todo el mundo tenía que aportar, todo el mundo que creyera que podía aportar algo, que podía ser una idea, que podía ayudar, tenía que aportar esa idea, y esa idea era tenida en cuenta. De la misma manera, cuando se enviaba cualquier correo, y esto fijaros que es muy disruptivo con respecto a la empresa tradicional, donde la información se dosifica. La gente está para trabajar, no está para recibir tanta información, no debe recibir tanta información. Aquí el mensaje fue justo al contrario. Todo mensaje comunicado que se mandaba se copiaba a todo el mundo. Todo el mundo tenía que saber todo. ¿Qué ocurrió? Que este sistema de trabajo facilitó otra
otra forma de funcionar. Es decir, ¿cuál fue el gran reto aquí? Y es por eso que hablamos de equipo de equipos. Un verdadero equipo, todo el mundo se conoce y se respeta, se acepta. Pero claro, precisamente un equipo muchas veces es muy eficiente en contraposición a una gran organización o a una gran, que es muy difícil que una gran organización se convierta en un equipo. Pero para ello es por lo que McChrystal habla de equipos. Es decir, todos deben tener la misma visión compartida y para ello es importantísimo que compartan la misma información. Por la misma razón debe existir una comunicación bidireccional tremendamente eficiente. No es solo la máxima autoridad que habla, todo el mundo tiene que aportar y todo el mundo tiene que contribuir. Evidentemente, McChrystal comenta, evidentemente en las primeras reuniones siempre había gente con más ganas de brillar, con más ganas de contribuir. Eso quedó anulado enseguida. O sea, se impuso al final una forma de comunicación muy eficaz. Al final, el mensaje de McChrystal es, ¿quieres vencer a una red como era Al-Qaeda? Tienes que ser una red. Un buen equipo es fuerte y su rendimiento es excelente por ese sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia es muy importante para ser equipo. Por ejemplo, tenemos aquí una foto de la NASA. La NASA pasó por enormes dificultades, como todas las organizaciones. Hemos hablado del caso de Boeing. Él dependía de muchos subcontratistas. Había muchísimos problemas con ellos, había muchos gaps de comunicación, muchos silos. ¿Cómo se solucionó? Bueno, se decidió que todos los subcontratistas de cada proyecto estarían en el mismo espacio común y se compartiría cualquier incidencia, toda la información era compartida. Fue la clave del éxito. Es decir, lo que nos dice McChrystal es, en un momento de crisis, los verdaderos líderes deben cultivar que haya una cultura de equipo, que no se oculte nada. No se trata de preocuparse de los detallitos, de cada detallito, lo que se llama la microgestión. Hay que dar absoluta confianza a los equipos. Déjales que es mejor que pidan perdón que digan que tengan que pedir permiso. Todas las compañías compartían la misma información y algo muy interesante. Y esto es algo que además quisiera que pensarais un poco sobre ellos y es un poco mi reflexión final. Se incentivó el trasvase entre miembros de diferentes equipos. Había varios equipos diferentes que en un primer momento trabajaban en silo, los soldados, las fuerzas especiales que trabajaban en las operaciones, pero por otro lado los equipos de información, los equipos de tecnología, se organizó un sistema por el que todos, absolutamente todos los equipos debían tener periodos de estancia de al menos 6 meses en otras unidades. Es decir, lo que parte McChrystal es algo que es muy importante para generar equipo, los vínculos a largo plazo. Lo que dice McChrystal, que él fue Navy SEAL, es que los equipos, las fuerzas de operaciones especiales son tremendamente eficientes y tremendamente eficaces porque se conocen todos, porque hay vínculos de amistad, porque si uno hace algo durante una operación, el otro sabe lo que va a tener que hacer a continuación. Todos se conocen, todos se respetan. Es decir, hay una camaradería. Dicen, los Navy SEALs no serían más que, son palabras suyas, que un grupo de tíos cachas si no hubieran vínculos muy fuertes de confianza entre ellos. Yo sé que yo confío en ti, tú me vas a proteger y a la vez yo sé que yo te voy a proteger a ti. ¿Cuál es el resumen? En este mundo tan complejo, de alta velocidad de los cambios, en el que todo lo que hacemos está interconectado y que hay un problema en China y al final el mundo entero sufre, es muy importante garantizar que todo el mundo que crea que puede hacer bien las cosas, esté empoderado para ejecutar correctamente. Implica, por supuesto, una enorme adaptabilidad. ¿Y cómo lo hacemos esto? Evidentemente tiene que crearse una confianza inmensa. El manager tiene que confiar en sus equipos y dejar de microgestionar cada pequeña cosa y generar así un propósito común, un objetivo común, una visión compartida. Y es decir, lo que él habla de una conciencia compartida. ¿De acuerdo? Algunos datos para vosotros. Evidentemente, de toda esta charla, creo que podemos concluir que la flexibilidad es algo muy importante, es fundamental en esta crisis. Tener resiliencia, van a venir momentos malos, no podemos dejar que esto nos derrumbe. Tenemos que ser adaptables, tenemos que ser capaces de ser sinceros, de ser generosos, de comunicar de forma abierta y completa, trabajar bien en equipo, resolver bien problemas, no tener miedo a innovar y ser críticos, es decir, también ser capaz de ver un problema desde diferentes ángulos. Y termino con el Dalai Lama. Aprende a conocerte a ti mismo. Valora la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Revisa cómo eso puede ayudarte en tu carrera, cuáles son tus valores y actúa de acuerdo a ellos.
No te traiciones a ti mismo, sé ético. Piensa en las cosas que te han ilusionado en el pasado. ¿Podrías vivir de ellas? ¿Por qué no sigues creciendo en esa dirección? ¿Por qué no sigues aprendiendo? Por supuesto, incrementa tu red de contactos. Tienes que garantizar que incluyes en tu red a personas lo más dispersas y diversas y diferentes a ti posibles. Intenta conocer a gente muy diferente a ti. Muchas veces las grandes oportunidades de negocio vienen precisamente cuando dos personas de mundos completamente diferentes y de personalidades completamente diferentes o trayectorias completamente diferentes se conocen. Por supuesto, algo muy importante y más en tiempos de crisis, realiza alguna actividad que sea muy gratificante para ti, pero que suponga también ayudar de alguna forma a los demás. Por cierto, no es todo es trabajar, explota hobbies. Mucha gente ha descubierto que tenía hobbies que se han convertido en un medio de vida. Sé generoso, comunica, sé transparente, aprende a escuchar, acostúmbrate a analizar los problemas desde diferentes perspectivas. Eso también te ayudará a ser más crítico y quitará hierro a muchos temas que pueden obsesionarte. Sé curioso, nunca pierdas el hambre de aprender. Conoce nueva gente, prueba nuevas actividades. Amplía tu conocimiento en temas que siempre te han interesado pero que son nuevos para ti. Recuérdalo, mucha gente vive de sus hobbies. Y termino con una frase o con un mensaje, no sé si habéis oído hablar de la paradoja Stockdale. James Stockdale fue un militar americano, prisionero durante la guerra de Vietnam, torturado, sufrió muchísimo y es autor de un mensaje que se menciona en el libro, en el clásico libro de From Good to Great, de bueno a grande, de Jim Collins, que dice, nunca pierdas la esperanza de que van a llegar tiempos mejores, pero prepárate para aceptar los problemas del presente con entereza y con realismo. Él lo que nos dice es, sé brutalmente honesto, pero siempre da esperanza a tus colaboradores. Siempre piensa positivo, no, que eso no te impida ver la realidad en la que estás viviendo. Espero que esta conferencia os haya servido. Me encantará seguir en contacto con vosotros. No dudéis en mandarme vuestras preguntas por email, por la vía que queráis, a través de estos canales y estaré más que encantada de responderos. Espero seguir en contacto con vosotros. Muchísimas gracias.